damos los buenos días a la presidenta de INAU, Marisa Limner. Bienvenida, un gusto recibirla. Comenzábamos cambiando el aire con el informe precisamente sobre los datos anualizados 2017 en el marco del Día Mundial contra el Maltrato Infantil. Y quizás una aclaración inicial. Estos datos que se presentan son las intervenciones que se hizo desde el sistema de protección. Es así. No es que estos sean todos los datos, sino las intervenciones que hubo. Exactamente. Lo que se presenta año a año es cuántas situaciones de niños, niñas y adolescentes son atendidas por el sistema. Es respuestas de atención. Y lo que nosotros vemos es un crecimiento muy importante este año en relación al 2016, casi un 20%, lo que habla de que el Estado, a través de sus distintas instituciones, está llegando más a poder generar procesos de trabajo para la salida de estas situaciones en un número muy importante de niños que, como decíamos ayer, estamos hablando alrededor de 9 situaciones por día llegan al sistema de protección. ¿Y se van a hacer estudios o hay estudios que hablen en sí de la prevalencia, es decir, de todas las situaciones, no solo las que efectivamente se atienden? Porque da la impresión que si esto va en aumento, es decir, la cantidad de denuncias van en aumento, la cantidad de intervenciones van en aumento, uno piensa que si hay un relevamiento, se puede hablar de cifras incluso hasta más importantes. Bueno, hay datos que aportaron la encuesta de prevalencia sobre las situaciones de mujeres en situación de violencia y sus niños. Esa encuesta es del año 2012, 2013 aproximadamente, y luego hay algunas encuestas realizadas por UNICEF que dan cuenta de un problema que tiene una dimensión mucho mayor de la que aún hoy el Estado está recibiendo, y el reconocimiento por parte de las situaciones, de que existen situaciones de violencia. Hay mucho camino por recorrer. Este trabajo que de alguna manera releva esas 3.155 denuncias, da cuenta de dos aspectos que yo siempre coloco como muy importantes para el análisis de la situación. Uno de ellos es la frecuencia y otro es la cronicidad. Estamos hablando que la mayoría de las situaciones de violencia que se reciben son crónicas. Hay cerca de un 90% de los chiquilines y chiquilinas que llegan que no es el primer episodio, que es en realidad son situaciones que se dan mayoritariamente en el ámbito familiar y que son recurrentes. Por lo tanto, hablan de una problemática que está muy instalada, que es difícil de reconocer para los propios niños y niñas. Si nosotros vemos también, esos datos los aporta este informe, si nosotros vemos la cantidad de chiquilines que a la hora de ser recibidos por el sistema de atención, por las instituciones, particularmente por INAU a través de sus proyectos, por situaciones de violencia, ellos mismos no visualizan esto como una situación de violencia. Eso cambia a lo largo del ciclo vital. Es mucho menor la cantidad de niños pequeños que logran reconocer que está viviendo una situación de violencia que adolescentes que reconocen que están viviendo una situación de violencia. Es decir, esto habla de procesos que están muy instalados en la sociedad, que claramente hay elementos que se vienen avanzando, por eso el aumento de las denuncias, por eso el aumento de las atenciones, pero la dimensión de problemas es mucho mayor y está muy vinculado a las formas de convivencia que tenemos en la sociedad, a la relación entre hombres y mujeres, a las formas de relacionamiento y el lugar que les damos a los niños en lo que implica el reconocimiento de su palabra, de su voz, elementos que están muy asociados con aspectos que nosotros consideramos que son muy estructurales, que hacen a las violencias, pero que particularmente en estos casos están instaladas y naturalizadas en los ámbitos de la familia y ámbitos cercanos. ¿Se puede decir que los violentos dentro del hogar es primero el padre, después la madre de este niño adolescente, lo que se llama el padrastro, es decir, el esposo
el esposo de la madre. ¿Esas serían las tres figuras más violentas dentro del hogar? Exactamente, los que se reconocen, hay una proporción de tercios, digamos, creo que es un 33% de mamás, un 36% de papás y un 13% de padrastros, y un 11% de otros familiares. Las figuras paternas, digamos, tanto el papá y la mamá, hablan de más de un 40% de varones en cuanto al tema del ejercicio de la violencia. ¿Y tiene diferencias esta forma de violentar a ese niño, esa niña, ese adolescente entre un hombre y una mujer? ¿Hay formas diferentes? Sí, claramente, y eso es muy, muy, muy evidente si lo vinculamos a la violencia sexual. O sea, hay situaciones de violencia emocional y de negligencias que están más asociadas a la mujer, y hay situaciones de violencia física y de violencia sexual que están más asociadas a los varones. Eso es como, eso por otra parte, uno para generar elementos estadísticos tiene que verlo a lo largo del tiempo, y esto se repite a lo largo del tiempo. Si nosotros vemos cuáles son las situaciones en relación a las etapas de vida de los más pequeños, de 0 a 5 años, vamos a ver allí que los tipos de violencia están muy distribuidos casi equitativamente entre mujeres y varones. Es decir, el grito, el insulto, la no atención, eso se comparte de alguna forma entre lo que es el rol materno y el rol paterno. Sin embargo, cuando vamos creciendo en etapa etaria y diferenciándonos por tipos de violencia, reitero, violencia sexual claramente, mayoritariamente, y es vinculada a los varones. Esto también habla de cómo debemos enfocar el problema, cómo debemos analizarlo y cómo de alguna forma también marca las complejidades que hacen a las intervenciones. Muchas veces poder llegar a develar ese problema, a que los niños puedan generar lazos de confianza para poder hablar, y eso es lo que de alguna forma hace al crecimiento de las intervenciones. Un niño, un adolescente, cuando establece vínculos de confianza con adultos, cuando puede tener de alguna forma posibilidades luego de sentirse protegido, porque los niños tienen como el ámbito familiar en el que conviven es el ámbito de afecto. O sea, si una intervención en estos tipos muchas veces, y eso también lo trae el informe, que nos parece que cada vez vamos comprendiendo y entendiendo más la problemática. Hay algunas situaciones de violencia que si son violencias que están más vinculadas a negligencias, a situaciones emocionales, que el diagnóstico puede implicar, bueno, con esta familia, con esta mamá, con este papá, se puede trabajar para un cambio de conductas. Hay otras que no. Hay como un debate con el tema de las mujeres, pasa lo mismo, sí, efectivamente aumentaron las denuncias, eso es obvio, está registrado. Y aumentó la violencia, porque eso es otra cosa. Hay gente que dice, no, en realidad no aumentó la violencia. Antes pasaba y no se notaba, o no se denunciaba, o no se reconocía porque se naturalizaba, me pega porque me quiere. Y ahora ya eso ya no se reconoce de esa manera, no se acepta de esa manera. Sin embargo, uno le parece que la violencia ha ido en aumento en la sociedad en todos los estamentos, adentro de la casa, en la calle, en el tránsito. Bueno, hay formas de relación violentas que sin duda generan aprendizajes y por lo tanto tienden a reproducirse. Desde el lugar donde nosotros estamos y trabajamos, lo que nosotros sí podemos constatar es el incremento en cuanto a la demanda de atención y al reconocimiento por parte de los equipos. Los equipos que trabajan en territorio llegan más y llegan a poder identificar, más allá de lo que puedan decir, en este caso los niños, situaciones de violencia. O sea, hoy a partir de la formación, de lo que han sido los procesos de trabajo, de colocar este tema en la agenda pública,
un equipo que está trabajando en un programa prioritario o una familia que llega a solicitar determinados apoyos, puede un técnico, un operador detectar que hay violencia. Antes, digamos, esto no estaba colocado como parte del aprendizaje. Pero yo no quiero eludir tu pregunta. Nosotros, lo que puede de alguna forma brindar información seria frente a esto son las encuestas de prevalencia. En esto el país ha venido incursionando. Claramente nosotros podemos decir que la dimensión del problema es muy grande y solamente a partir de distintos momentos en que se realicen estas encuestas vamos a poder comparar si hay más o menos. La línea de base no está definida, por lo tanto, bueno, nosotros lo que sí podemos visualizar es que estamos llegando más, que la dimensión es muy importante y que también los procesos de trabajo muchas veces se complejizan y particularmente los niños que son sus referentes familiares. Le diría que desde el advenimiento de la democracia no hay siempre ocurre que también existe la violencia institucional. No hay un solo periodo de gobierno, no me salía la expresión, no hay un solo periodo de gobierno donde uno no encuentre un hogar de INAU donde se vulneran los derechos de los chiquilines por parte de los funcionarios, por parte de la institución, ¿no? En este caso y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es un problema que no se puede terminar de resolver? Y es que en los hogares del Estado, no digo que chiquilines que han sido abandonados por sus padres puedan encontrar la absoluta felicidad, pero puedan llevar una vida que no sea atropellada, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Me imagino que usted también se lo debe preguntar. Todos los días, y realmente es un tema de ocupación, de preocupación y de dolor. El tema de la violencia institucional, y esto es un primer aspecto, necesariamente tiene que ser reconocido. Es decir, las instituciones totales, particularmente esto aparece como uno de los ejes de trabajo en el plan estratégico, está priorizado en la línea de INAU de eje vida libre de violencias, se incluye como uno de los aspectos a tratar en el periodo de la violencia institucional. Es decir, lo primero que hay que hacer es reconocer que instituciones y instituciones que trabajan con problemas, decimos instituciones totales, ¿no? Porque trabajan las 24 horas, son lugares de protección, hay elementos que requieren líneas de políticas concretas, porque esto no es un caso de Uruguay, es un caso que en general se visualiza bueno, y en todas las instituciones, ¿no? Hablamos en esto de instituciones como han aparecido situaciones en el fútbol, situaciones en la iglesia, situaciones, es decir, ninguna institución está al margen, porque las instituciones las integran personas que vienen del ámbito social con los mismos prejuicios, con las mismas formas de convivencia. Entonces, lo que nosotros decimos, esto lo tenemos que encarar y debe ser un tema, en primer lugar, de reconocimiento, y por lo tanto ahí estamos trabajando como INAU, y ese tipo de violencias que hemos tenido casos y que se reiteran, hay que, en primer lugar, detectarlos previamente, hay que abordarlos con mucha firmeza. Y hay otros temas de violencia, que supongo que es al que tú te referís, que están vinculados con las condiciones de algunos centros que todavía siguen siendo centros que requieren cambios profundos. Nosotros lo que sí podemos transmitir, y esto es también como un elemento que la ciudadanía tiene que conocer y vincularse más con estos lugares donde están los chiquilines que están privados del cuidado familiar. Así como tenemos algunas situaciones como las que han aparecido en estos días, que efectivamente estamos trabajando para revertirlas, porque allí hay condiciones estructurales edilicios que tenemos muy claro que ese lugar tiene que cerrarse, y eso lo venimos planteando y trabajando por etapas en esta administración. Hay otra cantidad de hogares que no pueden no pueden semejarse a esto. Entonces, nosotros en el sistema de protección de 24 horas
trabajamos casi con 5.000 chiquilines a lo largo y ancho del país. Hay 142 proyectos que dan cobertura, algunos por gestión oficial, otros por gestión de convenios, y dentro de esos chiquilines hay, y esta es una línea central del trabajo, porque esto hay una convicción del país, pero porque también está observado por la cantidad de niños institucionalizados, que debemos trabajar para... niños internados, quiere decir institucionalizados. Sí, exacto, niños internados. Queremos que tengan la posibilidad de ejercer su derecho a vivir en familia. Entonces, el programa Familia Amiga, el programa de acogimiento familiar, es la línea de trabajo por la cual la institución está yendo. Estos 142 centros de protección, tenemos problemas en algunos estructurales, el caso de Tribal, que ha estado en conocimiento público a través de la información de la Institución de Derechos Humanos, pero que previamente desde el directorio de INAU y desde la dirección de Montevideo se había iniciado el 27 de febrero una investigación administrativa porque se generaron elementos que realmente dan cuenta de un deterioro del funcionamiento de ese lugar, están abordados como parte de la necesidad de cambio. Pero yo le diría que es muy complejo poner todo como en el mismo lugar. Este es un centro, hay 142. En algunos hemos hecho realmente condiciones y mejoras, no solamente edilicias, sino también de los procesos de trabajo, y la línea por la cual debe ir el INAU, pero fundamentalmente la sociedad uruguaya, es a la corresponsabilidad del cuidado y es a lograr que los chiquilines puedan salir de los internados, porque los internados siempre son lugares que los mecanismos institucionales los asemejan con lugares de reclusión. De esos 140 lugares, lo que pasó con Tribal, ¿es la excepción o se podría estar repitiendo en otros lugares? Nosotros creemos, lo que tenemos detectado es que es la excepción. Hay sí procesos que se vienen planteando como parte y no desde esta administración, sino desde la anterior, que requiere presupuestos, que son cambios en las infraestructuras. Las infraestructuras existentes muchas veces responden a formas que están vinculadas con las colonias, grandes dimensiones, situaciones que hay que cambiar. Tenemos varias de ellas que hemos transformado y venimos año a año, y eso está en la memoria anual, transformando los centros llamados hogares en centros de atención, de fortalecimiento y acogimiento familiar. Ese es el cambio del modelo por donde estamos yendo. Nos gustaría ir mucho más rápido, eso responde a temas, en algunos casos presupuestales y en otros también de que necesitamos cambios en la sociedad.